1. Durante las últimas décadas, las instituciones públicas y privadas vienen realizando un intenso esfuerzo para el impulso de la participación en la empresa. Un esfuerzo básicamente centrado en el impulso de proyectos y modelos participativos autorregulados. Estos esfuerzos han sido plenamente respetuosos con la autonomía de las empresas y de la sociedad civil en general, y han contribuido sustancialmente a la creación de una cultura empresarial favorable a la participación de los trabajadores. 2. En el momento actual, tanto las instituciones públicas españolas como la sociedad civil y el tejido empresarial en general, valora positivamente los modelos participativos y esto contribuye al surgimiento y desarrollo de proyectos y modelos de participación en empresas y organizaciones concretas. 3. Sin embargo, apenas hemos avanzado en las opciones regulatorias que más impacto han tenido en el avance de la participación en la empresa en Europa. Esto es, en las opciones regulatorias fundamentalmente imperativas que han establecido modelos participativos avanzados en distintos tipos de empresa en la generalidad de los países europeos, y a los cuales España no ha accedido aún. 4. El objetivo de este proyecto sería precisamente examinar y concretar las posibles vías de acción política regulatoria que podrían permitirnos avanzar en la implantación y extensión de modelos participativos de forma generalizada en el tejido empresarial. 5. Se trataría fundamentalmente de un proyecto de investigación materializado de la forma más práctica posible, a efectos de su contraste con los agentes sociales y políticos y la puesta a disposición de los mismos de posibles vías de actuación política viables y realistas. 6. Los destinatarios directos de esta actividad son aquellas personas en administraciones públicas con competencias para tomar decisiones o realizar propuestas respectivas al tema en cuestión y los agentes sociales, sindicales, empresariales y políticos. 7. De forma indirecta son destinatarios todos aquellos agentes y personas interesadas, con capacidad de aportar ideas y puntos de vista diferentes o de difundir el material en forma de conclusiones o propuestas que serán el resultado de este proyecto. 8. Estos últimos destinatarios están identificados en las bases de datos de difusión del grupo ECAI, en los que se encuentran investigadores, profesores, grupos políticos, grupos sindicales, administraciones públicas, asociaciones y todo tipo de personas individuales interesadas en nuestros temas. 9. A través de este proyecto, pretendemos a obtener suficiente información para su análisis y posterior contraste sobre los modelos de participación desarrollados en Europa. B. Obtener información y analizar las vías regulatorias desarrolladas en Europa, y que hayan obtenido buenos resultados que podrían ser tenidos en cuenta para ser exploradas en nuestro territorio. C. Contrastar esta información y su aplicabilidad o explorabilidad en España con expertos españoles y europeos, con agentes económicos, políticos o sindicales, y con los ciudadanos en general mediante las redes sociales. De difundir de forma masiva las ideas y conclusiones obtenidas, así como las conclusiones finales del estudio realizado,